Per mi és molt important com les criatures arriben en aquest món, com les rebem. Totes i tots hem nascut. Una dona ha posat el seu cos i tota la seva persona a la nostra disposició perquè siguem aquí. I en un moment tan salvatge, tan ancestral, tan primitiu com és el moment del part, te n'adones molt d'això, no? De tot el que tenim dins, de la força increïble que té una dona. Estamos preparadas para crear un nuevo ser y a la vez, dando continuidad, estamos preparadas para abrir nuestro cuerpo y para dilatar nuestro cuerpo. Siento que para cualquier mujer el hecho de poder compartir la historia de sus partos, de todas las experiencias vividas, de todo lo aprendido, todo lo sanado, es un regalo. Y el poderlo hacer desde un lugar auténtico y vulnerable, todavía más. Formar part d'aquest crisol, no? d'experiències amb el fil conductor de ser experiències felices del fet que suposa parir i parir-te com a mare. Repensar el parto, el lenguaje, el vocabulario que utilizamos para referirnos a este. És necessari reconèixer, agrair y resignificar el parto. La importancia que tienen estos procesos y estas experiencias de parto en las mujeres cuando son positivas, puesto que las empoderan y las fortalecen, dando también seguridad. Que un parto feliz y respetado no debería ser una suerte, un privilegio, sino que debería de ser algo accesible a todas, independientemente de la situación particular de cada una. Reivindicar que cuando un parto es cuidado, respetado y teniendo en cuenta las necesidades de la mamá, puede ser un parto muy feliz, y para que todos los partos sean así. Así que deseo de todo corazón que mi historia y la del resto de las mujeres sea inspiradora y os invite a poder ver el parto, el nacimiento, la vida, la muerte desde un nuevo lugar. La memoria que se despierta es increíble.